Hola, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día lunes 1 de junio, que voy a dedicarla en buena parte a lo que está sucediendo en Estados Unidos, aunque de eso me ocupé el sábado, pero parto de la base que muchos de ustedes no vieron ese episodio, tampoco lo voy a repetir igual. Pero claro, van a haber algunas cosas similares, necesariamente, porque los hechos son más o menos los mismos. Y es muy interesante las implicaciones que tiene no solo para Estados Unidos, sino que para todo el mundo, en definitiva. No me refiero solo a las consecuencias que pueda tener el estallido social, que ahí sí que cabe el término en Estados Unidos, sino a las implicaciones, a los significados en cuanto a de qué modo hoy y sobre todo en el futuro inmediato va a ser posible controlar las presiones sociales, dadas las nuevas condiciones en que vive la humanidad en su conjunto. Ese es un tema entonces que voy a tratar, seguro, copiándome a mí mismo mucho de lo que dije el sábado, pero insisto, muchos de ustedes no ven los programas de los sábados y espero además poder encontrar otros ángulos. Pero antes de entrar a eso, voy a lo nacional. Las cifras sobre muertos y contagiados siguen siendo fuertes, como era de suponerse. Entiendo, según algunos especialistas, que a mediados de este mes de junio ya tendríamos el pic, pero quién sabe, los expertos son expertos en equivocarse todo el tiempo porque extrapolan simplemente sobre la base de lo que sabían. Y los hechos muchas veces ofrecen novedades, transformaciones imprevisibles, pero aún así, suponiendo que le acierten en esta oportunidad, por casualidad, se equivoquen y le acierten, vamos a ver más muertos todavía, ya vamos en más de 1000, vamos a llegar a una cifra aún más alta que esa, porque esta cosa se va multiplicando sobre la base numérica ya existente. No es lo mismo multiplicar 10 por 2 que 100 por 2 o 1000 por 2, ¿no es verdad? De forma que vamos a ver números más altos inevitablemente, sobre todo si consideramos el grado de indisciplina que ha revelado que esta nación realmente tiene, en vez de estas imágenes que nos hemos dado a nosotros mismos de que somos disciplinados. Todo eso es un cuento de hadas, una mentira. No somos mucho más disciplinados que cualquier otro país latinoamericano. Entiendo que este fin de semana se organizaron quién sabe cuántas fiestas clandestinas. En una llegaron carabineros, hay como 19 detenidos. Varios de ellos eran reincidentes en lo mismo, o sea, la estupidez, como bien decía mi padre, si los huevones volaran no veríamos nunca la luz del sol. Y había un organizador peruano que entiendo que lo van a deportar o que qué sé yo. Pero igual, al parecer no hay suficiente sanción y tampoco hay voluntad. Sin voluntad de la gente no se puede hacer nada. Si la gente quiere, por estupidez o por un profundo y quizás inconsciente deseo de morir, un afán de autodestrucción poderoso, allá ellos. Pero claro, el problema es que aparte de allá ellos, es otra gente la que resulta contagiada por culpa de estos perlas. En fin, no tiene remedio. Lamentablemente en toda la historia humana, en lo que sea, con o enfermedades, sin enfermedades, en cualquier situación, el daño y el entorpecimiento y los obstáculos y las fricciones que le imponen a la marcha al progreso los pelotudos es inmensa. Entre ellos y los criminales son un saco de piedra. En otro plano, la oposición tenía que encontrar naturalmente un nuevo elemento para poner piedras en el camino, no podía ser de otro modo. Entonces, están poniendo reparos a esta reunión para llegar a algún tipo de acuerdo, porque el gobierno estaría nombrando a algunos economistas para ser parte también de la mesa en que se reúnan, y la oposición pretende que el gobierno establezca una situación, una mesa en la cual coexistan en igualdad de condiciones el ministro Briones por un lado, representando al gobierno, el ministro de Hacienda, y las comisiones de Hacienda del Senado, o sea, de la oposición, del Senado, de la Cámara de Diputados, no sé, del Senado. En otras palabras, pretenden un cogobierno, el cogobierno entre la moneda y el Congreso. Y si no les gusta, no sé si lo van a rechazar, si no van a ir a las mesas,
si iban a hacer otro numerito histérico. Entonces, usando la fraseología mañosa que usan siempre, entonces dijeron que el gobierno está nombrando a dedo. ¿Qué quieren decir con eso, nombrando a dedo? Yo les voy a decir lo que quiere decir. Cuando se ha usado y se usa esa expresión que alguien se fue nombrado a dedo, se quiere meter de contrabando en esa expresión, en sí misma neutral, de que hubo algo mañoso, indebido y gratuito en el nombramiento. El gobierno simplemente tiene la potestad de nombrar a los funcionarios que le parezca para los roles, los papeles o los trabajos que se presenten, ¿no? Ahora, si quieren decirlo en un tono peyorativo, a dedo, no sé si a dedo, lo llamaron por celular o les mandaron un mail, ¿qué importa el mecanismo? Si salió el presidente, se reunió con un montón de economistas y empezó con el dedo a indicar a los que iban a formar. Eso es una soberana estupidez. Pero las soberanas estupideces tienen la mala costumbre de empezar a instalarse en la conciencia del público, que no es precisamente un genio resplandeciente, y entonces queda la sensación, y esta gente lo sabe, de que fue algo gratuito, indebido, porque fue a dedo. Qué absurdo. No hay cogobierno, señores del Congreso. Ustedes son la oposición y pueden fastidiar, y han fastidiado mucho, negándolo después porque además son hipócritas. No, nosotros hemos colaborado, nosotros somos buenas personas. Es el gobierno el que, como dice el señor, este caballero del Partido Radical, que no sé en qué planeta vive, que el gobierno se ha cerrado a todo. El gobierno que precisamente su propio sector lo critica porque lo entregó prácticamente todo. Pero según Maldonado, el presidente del Partido Radical, el gobierno no escucha, hay un precedente histórico. No confunda a Piñera con Manuel Montt, o no sé, con Bulnes o Prieto, o algún gobernante del siglo XIX. Esta cosa no ha sido así. En fin. Vamos a ver hasta dónde llegan estos reparos. Siempre hay reparos, siempre hay un problema. Al mismo tiempo, en este fin de semana, el Partido Comunista sacó un texto, una carta pública, llamémosla así, al presidente de la República, donde ponen en su lista la lavandería y cosas que ellos quisieran hacer. Pero antes advierten, para que vean ustedes la lógica aristotélica con que operan estos señores que escriben estas cartas, de que ellos estarían dispuestos a votar positivamente sus proposiciones. Miren qué novedad, están dispuestos a aprobar sus propias proposiciones. Bravo, qué buena voluntad están demostrando. Bueno, es una lista de docenas de puntos relativos a las cosas que según ellos, el Partido Comunista piensa que se debieran hacer, y que si ustedes las examinan una por una, se van a dar cuenta que si se aplicaran todas esas medidas, el país entra en quiebra, porque no hay manera de sostener. Ellos hacen las cuentas del gran capitán, yo no sé si calculada y maquiavélicamente, o por simple y vulgar ignorancia, no sé cuál de las dos, asumen fondos que se pueden usar de cualquier manera, que hay unos fondos soberanos, que hay unos fondos de aquí, que hay unas reservas por allá, como si esto fuera un evento, la pandemia y el problema económico fuera un evento que tiene una semana de duración, que es un evento muy particular en el espacio, muy acotado en el espacio y el tiempo, y por lo tanto uno lo puede, digamos, como quien apaga un incendio, aplicando todos los recursos de inmediato para que no crezca. No, pues, esto va a seguir creciendo. Pero no hay caso, no entienden, o entienden, pero no quieren entender porque lo que les interesa es cogobernar, lo ideal, echar abajo el modelo. Si no lo pueden echar abajo, transformarlo desde adentro con la colaboración, que la han tenido hasta ahora en un grado muy importante del propio gobierno, que desde el 18 de octubre a la fecha, en multitud de puntos, se ha entregado completamente a la oposición. No me vengan con cuestiones. Si es cosa de ver los proyectos, el contenido de los proyectos, de los planes de emergencia, etcétera. Y allí donde el gobierno no los ha seguido es porque seguirlos habría sido seguirlos al abismo, dar un paso más y caer por el precipicio económico. Gastemos todo ahora, si tenemos plata. Bueno, esta gente de la izquierda, nunca han tenido, como me decía una persona, esta gente que siempre han sido los peores en matemáticas en el colegio y en la universidad, pretenden ahora votarse economistas. Es más o menos por ahí pasa la cosa en la cultura de izquierda. Muy mal,
muy mal rendimiento en matemáticas, muy mal rendimiento cuando hay que ver cifras. Yo me recuerdo más de alguna vez a la señora Bachelet hablando de que las cifras no eran tan importantes, ya estaba molesta que le nombraran tantas cifras. Recuerdo a la señora Sánchez en un programa en que yo participé, que no quiso dar cifras, que no le gustan las cifras, que joden tanto con las cifras. Bueno, esa es la cultura de izquierda. En la cultura como el almacenero de la esquina, no, que el almacenero de la esquina sabe muy bien contar lo que tiene en la caja registradora. Yo no sé de quién. Del curadito de la esquina será, supongo. En fin. Permítame pasar antes de entrar a la materia principal que tengo hoy día, y que ya les dije cuál va a ser, a mi primer bloque, que voy a iniciarlo con notariospress.cl, el sitio donde usted prácticamente completa la gestión de tramitar un papel notarial, porque solo usted una vez que entra a esa página y llena los datos que le piden y paga ahí mismo, todo lo que tiene que hacer después, el día que le dicen, que puede ser ese mismo día o al otro día en la mañana, es ir a la notaría que le están indicando, la que usted prefirió, la que está más cerca a su casa, y va a estar ahí unos pocos minutos para firmar. Tiene que ir a firmar, eso es inevitable, y en vez de estar horas esperando un papel, esperando que lo atiendan, va a estar unos minutos firmando e yéndose con su papel listo. No puede haber nada mejor, sobre todo en estos tiempos. Y la empresa que tiene este servicio, notariospress.cl, ofrece a los empresarios una modalidad centralizada o descentralizada para la liquidación de finiquitos masivos. Lamentablemente, una situación que se está empezando a dar en muchas partes. No por culpa de los empresarios siniestros y explotadores, sino por culpa de la pandemia y también por lo que pasó en octubre. Ahí jodieron, no se nos olvide, un montón de negocios se fueron a las pailas por lo de octubre y noviembre, no por la pandemia. Entonces, estimados amigos, si ustedes están en esa situación de tener que llevar a cabo liquidaciones masivas, entren sus datos, pregunten, vayan a los detalles, mandando un mail a contacto@notariospress.cl. Y para los demás, recuerden, la diligencia de los papeles mucho, pero mucho más eficiente. Para la venta de inmuebles, Hey. Hey es el corredor más rápido de Chile, simplemente. Punto. Vende más rápido que los demás, sabe encontrarle buenos arrendatarios, sabe tasar su propiedad y también administrar muchas propiedades si usted es un rentista. Póngase en manos de Hey, ahí están los contactos y olvídese de todo lo demás. Y para estos tiempos complicados en que hay mucha gente que no haya que hacer en su casa, no están acostumbrados a estar en su casa, muchas personas no se dan vuelta, aprovechen el tiempo para aprender cosas, para rescatar cosas que se les olvidaron, y uno de esos métodos es entrar a la Academia de Música Gigena, que ofrece clases online de educación de la voz, canto lírico y popular, teclado, piano, etcétera, todas esas cosas, guitarra clásica y eléctrica y bajo eléctrico. Estos son clases online. Se pueden perfectamente hacer clases de música online. ¿Y dónde tiene que entrar? Usted está viendo, espero, el mono, gigenaproducciones.com. gigenaproducciones.com. A lo mejor a usted le gusta cantar. Esta es la oportunidad de educar su voz, de sacarle partido al registro que tiene su garganta. Al mío ya no me queda ni uno. Quiere cantar canciones, quiere cantar ópera, bueno, canto lírico, simplemente canciones populares, canto popular, en fin, todas estas cosas. La guitarra, que es un instrumento tan favorito y con buena razón, tan manuable, tan accesible, la guitarra clásica y eléctrica, bajo eléctrico para los cabros que les gusta participar en conjuntos rock o cosas como esa, o incluso jazz. Así es que Academia de Música Gigena, clases online, gigenaproducciones.com. Quizás repita un poco, insisto, lo que dije el sábado, pero la cosa ha ido creciendo. Esa es la novedad desde el sábado a ahora lunes. Ha ido creciendo, se ha expandido a más ciudades, más gente participa, ha habido más y más violencia. Y como dijimos el sábado, esto que estamos observando, esto sí califica como eso que acá le calificaron lo de octubre, noviembre, que fue acá una insurrección, porque fue una serie de revueltas, quemas, vandalismo organizado, coordinado. No fue una cosa, una reacción relativamente espontánea de individuos o grupos pequeños que se enfurecieron, en este caso, por la muerte de este personaje
al cual un policía le puso literalmente la pata encima. Parece que no murió de eso, sino que murió del ataque al corazón. Además el hombre era drogadicto, tenía drogas en el sistema, tampoco era una blanca paloma, andaba tratando de meter billetes falsos de $20, en fin. Pero ya a esta altura se convirtió en un mártir, así que da lo mismo lo quién era realmente, da lo mismo efectivamente cómo fue la muerte. Las propias autoridades, de hecho, van a tirar, tratando de apagar el incendio, van a tirar la cabeza de este policía. Aunque el policía no haya querido matarlo, incluso entiendo que poner la rodilla en el cuello es un método habitual, ensayado y entrenado por los policías para mantener a alguien, digamos, inmovilizado. Si le puso o no le puso más cototo lo necesario el policía, todo eso ya da lo mismo. Da lo mismo porque lo que estamos viendo en Estados Unidos es una explosión donde este incidente ha servido como detonante para rabias y resentimientos de una parte importante de la población marginal de Estados Unidos, rabias y resentimientos que tienen toda clase de orígenes, pero que tienen un factor común. Es gente, prácticamente todos los que participan en estas algaradas, gente de los sectores bajos de la sociedad norteamericana. Y gente de los sectores bajos que están en una situación anímica, demográfica y cultural y psicológica muy distinta a los sectores bajos de ese mismo Estados Unidos de hace 40 años atrás. Hace 40 o 50 años atrás, a cada momento se cometían violencias brutales contra negros. No simplemente un policía que se le pasa la mano, como podría ser este caso, sino que hablemos de negros que eran colgados de un árbol, o sea, asesinados claramente por una turba, y no pasaba nada. Si ustedes ven la película Mississippi en llamas, una película excelente, que describe, una película de los 80 me parece, que describe acontecimientos reales que se produjeron en algún estado del sur de Estados Unidos, se van a dar cuenta que, salvo los negros mismos que estaban directamente conectados con las personas que murieron, que eran unos activistas, uno negro nomás, los demás eran blancos, salvo los activistas de cualquier color, que por supuesto estaban siempre pendientes de este tipo de situaciones, la población en general, incluso la población negra, no salió a echar abajo el país. No se le pasó por la mente hacer eso. No había una masa crítica de enrabiados tan grande. Habían muchos enrabiados, desde luego, en el sur. Los había. Estaban siempre bajo la dominación directa o indirecta del mundo blanco. Pero no estaban dadas las condiciones anímicas, políticas, no había todos estos procesos que han habido desde esos años hasta ahora, de difusión, de doctrina, liberales o izquierdistas, la lucha por los derechos humanos, todos esos fenómenos que históricamente fueron ocurriendo después, no existían, y por lo tanto no ocurría nada, ocurría muy poco, y cuando ocurría algo era por iniciativa del gobierno. Ustedes van a ver en esta película cómo el FBI intenta encontrar a los culpables de estos asesinatos en este estado del sur de Estados Unidos. Acá tenemos una situación totalmente distinta. En todos estos años, en Estados Unidos ha cambiado completamente el panorama demográfico, económico, cultural, político, tecnológico. Ha cambiado de una manera brutal. En los años 50 y 60, el americano medio común y corriente, que no tenía ningún mérito especial, que no tenía una educación superior, que quizás ni siquiera había terminado la educación básica de Estados Unidos, el típico que ellos llamaban redneck, ustedes los ven por montones en las películas, en las seriales, unos tipos muy, muy elementales. Aún esa gente tenía posibilidades de encontrar un buen trabajo en el vasto sector industrial de Estados Unidos. El más destacado por el prestigio que daba, por los ingresos, era el mundo industrial de Detroit, la capital del automóvil en esos años. Pero vean ustedes cómo sirve de símbolo lo que pasó con Detroit, porque Detroit, que ahora es una ciudad que están tratando de recuperarla, dejó de ser hace mucho rato la capital del automóvil, se cerraron muchísimas fábricas, desapareció esa fuente de ingresos, hubo gente que quedó cesante hace mucho tiempo, ya se deben haber muerto muchos de ellos, o son unos viejitos chuñuscos. No hay pega para los hijos o los nietos de esos trabajadores americanos que ganaban 20, 30 dólares por hora, tenían unos excelentes sueldos. Y lo mismo sucedió con gran parte del panorama industrial norteamericano, allí donde la gente sin especiales talentos ni educación podían encontrar
un trabajo decente y bien pagado que les permitía tener una buena casa, un auto, educar a sus hijos, no todos, pero algunos de ellos, si es que tenían hijos que querían salir de ese mundo, que era una cultura industrial, de gente ruda, ¿no es cierto? Uno lo ve todavía como un reflejo lejano ya en el cine y en la televisión norteamericana actual. Todo eso desapareció. Entonces en Estados Unidos, si usted no es parte de una clase media con cierto nivel económico, está jodido. Si usted no tiene educación para tener acceso al tipo de trabajos de mucha más exigencia intelectual de hoy en día, está jodido. Si usted es un joven que de algún modo logró entrar a estudiar una profesión, pero usted no tiene ningún talento especial, usted es un tipo común y corriente, un joven del montón, y solamente puede estudiar una carrera en una universidad de tercer orden, y una carrera que no tiene muchas posibilidades laborales. Ese joven, incluso antes de salir de la universidad, ya sabe que está jodido. Fuera de tener una carga, la deuda, si es que pidió un crédito, probablemente es así, tremenda. Entonces, está repleto de jóvenes que saben que no tienen futuro, que no van a encontrar pega en el mundo industrial porque ya quedan muchas menos industrias en Estados Unidos, se fueron a China, que no va a encontrar acceso a la vanguardia de la industria tecnológica americana porque no tiene lo que se necesita para eso, no tiene la educación, no tiene las facultades, etc. No va a tener tampoco acceso a trabajos administrativos porque cada vez se emplea menos gente para trabajos administrativos. El empleado de cuello y corbata es una especie de figura de museo más y más, porque miles y miles, por no decir millones de trabajos administrativos que ustedes también pueden ver reflejados en el cine en los años 60, 70. En algún momento se entra a una oficina y se ve millones de escritorios con gente tecleando, qué sé yo. Todo eso desapareció. Todo eso lo hace un computador. Donde habían miles de gente tecleando en una máquina, no hay nadie. Hay dos tipos cuidando un servidor. Entonces, hay mucha gente que se quedó sin trabajo. Hay mucha gente que nunca ha obtenido un buen trabajo. Hay mucha gente que vive al 3 y al 4 pasando de una pega transitoria a otra. En la mañana atendiendo en una pizzería, en la tarde van a un supermercado a reponer los estantes, y a lo mejor en la noche, si son fortachos, trabajan de bodyguards en alguna discoteca. Muchos gringos de ese nivel tienen dos pegas para poder juntar, digamos, para poder pagar las cuentas. Muchos jóvenes no tienen ninguna, ni siquiera buscan pega. Tratan de vivir de sus padres, de las ayudas, de alguna cosa. Y uno los ve también en el cine, que es un muy buen espejo de la sociedad norteamericana, el cine de hoy me refiero, uno los ve como estos grupos que aparecen de jóvenes de color normalmente o hispanos, en las esquinas, ahí esperando a ver a quién asaltan, a quién joden, a quién acosan, a quién molestan. Ese es el mundo de Estados Unidos ahora. Y de ahí, de esa masa que es muy grande, se alimentó este estallido. Este es el estallido de las rabias y los resentimientos acumulados por toda clase de razones, cuyo factor común denominador es la incapacidad para obtener lo que sus padres o sus abuelos obtenían, una vida decente, aún con trabajos de poco destacados. Este es un Estados Unidos donde, el actual, donde solo hay espacio y oportunidades para la élite, y no me refiero a la élite económica, para la élite del intelecto. Los jóvenes más brillantes de cualquier clase van a encontrar un camino. Los van a detectar incluso en un colegio de mala muerte. De algún modo u otro le va a llegar una beca. Van a llegar a la universidad, van a ir a Silicon Valley. Son la crème de la crème. Pero la crème de la crème siempre es eso. La crème de la crème. Una cantidad muy pequeña. Una sociedad no funciona simplemente dando oportunidades a la élite, a los más brillantes, a los que, o por lo menos los que tuvieron mejor educación, aunque no sean tan brillantes. Una sociedad funciona sobre la base de dar oportunidades laborales, de dar ocupación a la gran mayoría de la población común y corriente. Eso ya está siendo cada vez más dificultoso en Estados Unidos. Si ustedes toman 100 personas de los sectores de la mitad para abajo de ingresos en Estados Unidos y los examinan a ver cómo se las arreglan, van a encontrar que la mayoría de ellos tienen trabajos de baja calidad. Y a veces tienen que optar por 2 trabajos al día,
para poder pagar las cuentas. Y como resultado indirecto de eso, a su vez, los chiquillos, los niños, crecen sin presencia de la madre, obviamente tampoco del padre, y se educan y se socializan en la patota del barrio, otros marginales, otros descuidados, otros sin padre ni madre en la casa. Y así, una cosa tras la otra, y se va creando una sociedad completamente diferente. Una sociedad donde en la cumbre tenemos grandes éxitos, grandes oportunidades, tenemos a estos tipos que en su nave Crew Dragon se acoplaron a la Estación Internacional Espacial. Tenemos el mundo de los ingenieros, los científicos, los técnicos, los tipos brillantes o muy buenos o excelentes que trabajan en la NASA o que trabajan con Musk o que trabajan con Steve Jobs. No, Steve Jobs se murió. Con Bill Gates. Tenemos la creme de la creme, tiene muchas oportunidades, tiene quizás más oportunidades que nunca, porque el desarrollo de la tecnológico es muy voraz, requiere mucho talento. Pero no todos tienen talento para eso. Entonces se va produciendo una división, no solamente ya de ingresos, sino que de capacidades, como que fueran dos poblaciones completamente distintas. La población, voy a ponerlo en forma brutal, de los inteligentes y la población de los comunes y corrientes. Y los comunes y corrientes, limitados a pasar de un trabajo rasca a otro, cuando más con una posibilidad de estudiar endeudándose hasta la coronilla en una universidad de segunda o tercera línea, o alguna carrera que no les va a servir de nada ya, porque es una sociedad tecnológica, informática, que pide, exige, necesita gente que tiene talento en las ciencias duras, informática, ingeniería, matemática, bioquímica, biología, cosas como esas. No necesita más profesores de geografía, más profesores de literatura celta o cosas como esas. Van quedando reducidos los espacios a los pocos mejores dentro de esas áreas. El decano de las lenguas celtas, pero no 400 profesores de las lenguas celtas. Entonces, en medio de ese proceso de marginalización se han ido acumulando muchas frustraciones, muchas rabias, que encuentran de vez en cuando una oportunidad para resarcirse con una explosión, y eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Voy a continuar con esto en unos momentos más, después de pasar a mi segundo bloque comercial, en el cual les voy a recordar que si usted tiene problemas legales o va a tenerlos en el mundo laboral, ya sea en su calidad de empleado, que va a tener un problema con la empresa donde trabaja, o si usted es el empresario, que va a tener problemas con los trabajadores o con el sindicato, los temas laborales tienen muchas facetas, son complejos, y para eso se requiere la asesoría de los mejores. Y los mejores son GMS Abogados, que han sido distinguidos internacionalmente. Ahí arriba, a la derecha, en el rincón derecho del mono, hay una figurita que ustedes quizás no alcancen a leer, que es una distinción internacional. GMS son Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa, un grupo de abogados excepcionales que se especializaron en todos los temas que ustedes están viendo a mi izquierda que tengan que ver con lo laboral. Auditoría, seguridad social, derecho individual y colectivo, el trabajo, todas esas cosas y muchas más que no conozco, con GMS, estimado amigo, no se pongan en mano cualquiera. Y también si se trata de seguros, que hoy en día parece que, supongo yo que hay un poco más de sensibilidad para el tema de lo importante que son los seguros, ¿no? Bien, Booker, corredora de seguros, es la respuesta a sus inquietudes. Ellos se han especializado en el campo de los seguros de salud para las pymes, incluyendo pymes de 5 solamente trabajadores, así de chiquititas, para arriba. Pero también manejan toda clase de seguros y se hacen cargo de los problemas de seguros o del manejo de los seguros de toda clase de empresas. Empresas grandes, organizaciones del Estado grandes. No solamente los seguros para las pymes, aunque ahí ofrecen estupendos productos. Yo creo que la gente de las pymes está más necesitada que nunca de asegurar su situación. Y una de las maneras de asegurarlo es tener muy buenos de seguro de salud para la gente que trabaja ahí. Pero insisto, Booker, corredora de seguros, aunque son especialistas en salud, tienen planes que cubren toda clase de situaciones para toda clase de empresas. Y no se olviden que
mañana, me parece que es mañana, sí señores, mañana, martes, a las 12, en el sitio de inviertanusa.cl hay un seminario sobre inversiones inmobiliarias en Estados Unidos con renta asegurada. Van a participar varios expertos en el ramo. Esto es gratuito, dura 1 hora. Recuerden, a las 12, mañana martes. No cuesta $1, pero tienen que inscribirse. Yo no sé si quedarán todavía huecos. No sé cómo es la historia de los huecos, pero cuestión de que entren aquí al sitio inviertanusa.cl y vean si tienen posibilidades de inscribirse. Y en cualquier caso, no olviden que esta empresa maneja, facilita, hace posible inversiones en Estados Unidos, no solo en el sentido de que maneja los procedimientos legales, administrativos para hacer una inversión, sino que tiene un paquete de posibles inversiones. Nada menos que 3.500 franquicias tienen en su carpeta para ofrecerle a usted posibilidades de inversión en una firma, para comprarla entera, para invertir. ¿Para qué hablar de las inversiones inmobiliarias? Tiene datos específicos para comprar, o arrendar casas, terrenos, etcétera, en todos los estados de Estados Unidos. Así que inviertanusa.cl, estimados amigos. Les decía entonces que la sociedad norteamericana, a lo largo de un proceso de décadas, por cambios tecnológicos, por cambios en las relaciones económicas a nivel planetario, porque muchas industrias se fueron a China, dadas las decisiones que tomaron presidentes como Clinton, el Bush joven, etcétera, que facilitaron a los chinos el trabajar, el invertir, el atraer el capital norteamericano. El capital no tiene patria, busca allí donde hay mejores condiciones para invertir y ganar. Y China ofrecía las mejores condiciones, trabajadores a precio de huevo, el paraíso socialista. Entonces, por ese proceso, más el desarrollo que es acumulativo, y esto se ha visto en todas las sociedades, de doctrinas que empiezan a diagnosticar los problemas y con el tiempo empiezan a crear sus agendas, y empiezan a crear sus explicaciones, y empiezan a atraer gente, empiezan a crear sus militancias, se empiezan a organizar en grupos. Todo ese proceso toma años, pero esos años estuvieron disponibles. Y ahora todo esto se está manifestando, no solo con millones de descontentos, capaces de ejercer una violencia y un vandalismo y un saqueo que no se veía en este nivel generalizado, no se había visto nunca en Estados Unidos. Habían habido eventos como en Los Ángeles hace unos 20 años o 25 años, pero mucho más localizados en cuanto a quiénes fueron los protagonistas, de qué etnia era, en qué ciudad se concentraron, fue en Los Ángeles. Esto generalizado a todo Estados Unidos, a muchas ciudades de Estados Unidos, con gente de distintos sectores y no solamente negros o hispanos. También hay muchos blancos pobres, muchos jóvenes de todos los colores. Esto es un fenómeno nuevo y tiene que ver con esta acumulación en el tiempo de la marginalidad. Una marginalidad que, como dije el sábado, nos guste o no, es casi un producto natural del desarrollo de las sociedades. A medida que se hacen más complejas, más ricas, ofrecen durante una fase más oportunidades. En el caso de Estados Unidos fue el periodo que va desde la posguerra a los años 70, diría yo, 70, 80, pero luego a su vez ese mismo proceso continúa su marcha y genera nuevas situaciones que empiezan a cerrar esas oportunidades. En el primer momento, después de la Segunda Guerra Mundial, gran crecimiento industrial americano. Las fábricas de tanques empezaron a fabricar autos otra vez, millones de pegas disponibles. Pero el mismo proceso de desarrollo tecnológico hace que estas fábricas de autos o se vayan a otros países o se robotizan, y donde trabajaban 10.000 personas trabajan 50, 100, 1.000. Y va quedando gente en el camino, Al principio no se nota, simplemente hay ciudades que empiezan a decaer, simplemente hay grupos de hombres adultos que uno los ve todo el día en un bar porque no tienen nada que hacer. Luego eso se acumula generacionalmente, los hijos de esas personas tampoco tienen oportunidades. Ustedes ven, se empieza a acumular una cantidad de energía, de resentimiento, de dolor, de rabias, de desesperación. Se empieza a acumular, empieza a tomar distintas formas, empieza a adquirir distintas coberturas o expresiones ideológicas. Y llega un momento, y esto ocurre de bajo nivel, no se ve, hasta que surge como un chorro.
Y en Estados Unidos surgió sin necesidad de ninguna organización como fue la que hubo acá en Chile, porque aquí en Chile hubo una organización clarísima. Es cuestión de examinar cómo se produjeron los hechos para darse cuenta que hubo una organización. Y por lo tanto no fue un estallido social propiamente tal, sino una insurrección. En Estados Unidos no es una insurrección porque no hay un grupo determinado, principal, que haya coordinado todo esto. No creo que lo haya, capaz que lo haya, pero me parece que no. Esto fue una explosión que se organiza o semi-organiza simplemente por convocatorias a través de los celulares. Hay un montón de grupos con distintas agendas que también, por supuesto, se suben al carro, pero no hay una fuerza común, no hay una organización común y mucho menos una agenda común. Esa gente, toda esa gente que está, ustedes los ven juntos en la misma calle, saqueando el mismo negocio, pero tienen distintos propósitos. Unos no tienen ninguno, otros sí. Otros están ahí simplemente para aprovecharse de las circunstancias. Otros porque se están dando el gusto de destruir, de quemar. No hay un programa ahí. No hay un programa como lo ha habido en Chile. Bueno o malo, pero ha habido un programa que se manifiesta en el plano político con las proposiciones permanentes del Partido Comunista y de la izquierda en general. Ese es el programa que tienen. Eso es lo que quieren. Allá no hay tal cosa. No hay un programa de esta gente que está en las calles en Estados Unidos. Tal vez haya algunos grupos que tienen su programa, pero es el de esos grupos, aislado en medio de esta masa. Y antes que se me escape, no se me vaya a ir esto porque lo encontré increíble, a propósito de esta nave espacial, que es la primera nave espacial privada, hecha por una empresa privada, la de Elon Musk, en ponerse en órbita y atracar a una estación espacial, un tipo que debe haber creído que estaba diciendo algo súper inteligente porque puso su nombre completo en un Twitter, no lo voy a repetir porque me da vergüenza ajena, dijo, ahora están privatizando el espacio. Hay que ser realmente menso para decir eso. Desde luego, al usar la palabra privatización, esta persona está implícitamente, él, pensándolo así, sintiéndolo así, tratando de proyectarlo, apuntando a algo que él considera diabólico. Privatización. Todo lo que sea privado es, para cierta gente como este tipo, algo nefasto en sí, per se. No hay necesidad de investigar qué es lo que supuestamente se está privatizando. Tampoco pensó este genio de que no se privatiza algo que no es de propiedad de nadie. Se habla de privatizar cuando algo que era público, tenía un estatuto jurídico público, es vendido a los privados. Que yo sepa, el espacio no es de propiedad pública, no es de propiedad de nadie el espacio. Tercero, si este caballero, en su gran inteligencia, cree que la privatización se produce con que haya una entidad o una aventura espacial iniciada por privados, basta para privatizar. Entonces lo informo a este caballero que el espacio está privatizado hace rato, hace muchos años, que hay orbitando alrededor de nuestro planeta cientos de satélites lanzados por empresas privadas. ¿Cuál es la diferencia entre un satélite de una empresa privada rusa, china, norteamericana, francesa, alemana, italiana, española, o incluso los chilenos tenemos un satélite dando vuelta por ahí? ¿Cuál es la diferencia con esta nave? Ninguna. Están haciendo una reclamación, más que está comprando el espacio, no sé a quién, para los extraterrestres supongo. Qué estúpido, ¿no? Bueno, pero me parece interesante que haya coincidido, dejando de lado estos comentarios realmente de un burro, esta aventura de estas empresas de alta tecnología, con gente, toda la que está vinculada a esto, gente, digamos, de alto nivel, simultáneamente con estos eventos donde la gente de bajo nivel, los marginales, los que se quedaron fuera de esta modernidad, de este progreso, están haciendo lo que pueden, que es simplemente destruir. Esta coexistencia de estos dos mundos, por sí sola, grafica lo que es, y a eso quiero llegar, lo que está pasando a nivel planetario, y en una de esas, y por esa razón, en una de esas, ya les voy a contar qué es lo que va a ocurrir en una de esas, porque antes de eso, dejándolos en suspenso, les recuerdo el detergente Lavo Club, disponible en toda esa ciudad de mi izquierda. Tienen el contacto en el sitio lavoclub.cl o con un teléfono para obtener un detergente estupendo que les dura una eternidad porque viene en un contenedor de 10 litros, que es biodegradable y hipoalergénico, tiene todas las virtudes y se lo llevan a la casa, no tienen ni siquiera que molestarse en ir a comprarlo. ¿Qué más puede pedir? Lavo Club, amigos, contáctense con ellos y empiece a lavar bien su ropa con este producto chileno.
Y para los empresarios o gestionadores de empresa, controller, una empresa creada, desarrollada por contadores auditores con larguísima experiencia en empresas internacionales para mejorar, optimizar el funcionamiento de su aparato administrativo. Allí siempre hay problemas, elimínelos, elimine la ineficiencia. Quizás no ha tenido problemas específicos, pero a lo mejor, o a lo peor más bien, su empresa ha estado funcionando por años en forma subóptima, con fricción, como un auto que anda con el freno de mano puesto, porque no está bien constituido su departamento de finanzas, o su gerencia personal, o su contabilidad. Ponga eso en manos de controller y optimice de una vez por todas el funcionamiento de su empresa. Y para los que se han dado cuenta que hoy en día, me parece que por mucho tiempo vamos a vivir más tiempo en casa que saliendo, Climo, haga de su casa un lugar con el clima que usted quiera, con los dispositivos que instala Climo. El sitio de ellos es miclimo.com, empresa 2 veces premiada ya por sus innovaciones. La gente que instala los equipos toda la semana es revisada para ver que estén bien. Les hacen el examen del COVID. Fuera de eso llegan con un equipamiento especial. Parecen astronautas, las mascarillas, guantes de goma. No van a tener ningún problema por ese lado. Y van a quedarse con un dispositivo, o 2 o 3 los que quiera instalar, que les va a tener calentita la casa en invierno y fresquita en verano, además de filtrar el aire, cosa muy importante. A lo que quería ir, estimados amigos, y aquí otra coincidencia irónica, otra coincidencia que habla de los tiempos. Primero esto de la coincidencia en el tiempo de esta aventura espacial de una empresa privada que pone en relieve la tecnología que se ha desarrollado en Estados Unidos, incluso en el mundo privado, y por otro lado los marginales, los que no se han podido subir ese carro de progreso, quemando todo lo que pillan y tienen a mano. Estos dos mundos coexistiendo, complicado. Pero hay otra situación de coexistencia. Mientras Estados Unidos le reclama a los chinos por sus actividades en Hong Kong, donde hubieron meses de protestas y cosas bastante parecidas a las que están viviendo en Estados Unidos. No sé si con más o con menos violencia, tal vez con menos, pero hubo violencia, sí. Todos nos acordamos los videos que hemos visto en las noticias. En el mismo momento en que Estados Unidos reclama por las acciones que ha tomado el gobierno de Hong Kong primero y luego ahora el gobierno chino, que impuso ya una ley para poner muchas dificultades a ese tipo de protestas, porque se van a ser consideradas traición, sedición, etc. En ese mismo momento Estados Unidos se están enfrentando a protestas masivas que eventualmente van a tener que apagarlas con procedimientos más o menos similares. Tal vez, estimados amigos, el viejo tema del cual hablé, y no lo voy a repetir ahora, el sábado, el viejo problema del control social de las masas que en distintas magnitudes y en distintos grados de resentimiento, de opresión o de menoscabo se quedan abajo, no logran subirse al bus del progreso, del bienestar, de la prosperidad, de la buena onda, de la buena leche, de la felicidad, de las cosas buenas de la vida. Siempre hay un porcentaje mayoritario de gente que no se logra subir ese carro. Por supuesto, con muchas variantes entre los que están muy mal y los que están bastante bien, solo que ahí nomás. El control de esa gente ha sido siempre el problema número uno de todas las sociedades, se reconozca o no, abiertamente o no. La pregunta es, ¿cómo se va a controlar en el futuro? ¿Cómo se va a controlar cuando ya hoy día se manifiesta la dificultad enorme? Antiguamente era súper fácil, si los esclavos se rebelaban, puesto que eran esclavos y eran vistos como una subespecie, les caía encima simplemente la fuerza militar y los destruían a todos, digamos, los que estaban rebelados, los otros no. En otros tiempos, las explosiones o estallidos sociales han abarcado siempre un grupo discreto. La historia europea del siglo XIX ya tienen eventos de esa clase. Yo los insto, por ejemplo, que estudien lo que pasó en lo que se llama el Peterloo, en Inglaterra, a mediados, más o menos, un poquito antes de la mitad del siglo XIX. Pero eran siempre rebeliones populares, acotadas, que podían ser reprimidas, en última instancia con fuerza brutal. Pero ¿qué pasa cuando estas masas han crecido no solo en términos absolutos, sino relativos? Cuando ya no son 10.000 o 100.000, sino que son 100 millones o 1.000 millones. Cuando ya no son personas que se rebelan sin ninguna agenda, sin ninguna concepción acerca de sus derechos,
¿Qué pasa cuando, al contrario, se revelan personas que se han imbuido del desarrollo ideológico de estos siglos y se consideran con derechos a todos los derechos? Y no están dispuestos a dejarse pisotear. Y no están dispuestos a dejarse arrinconar. O a dejarse tranquilizar por el cura. O por alguna promesa. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace además cuando las propias élites se enfrentan ahora a una situación para la cual no tienen el estómago y la brutalidad de las élites del pasado, que simplemente les tiraban la caballería encima a los tipos que se estaban rebelando? ¿Cómo se controla? A lo mejor es el modelo chino. El modelo chino que consiste en millones de cámaras, personas que son todos los ciudadanos chinos están siendo evaluados permanentemente por sus conductas, y si usted se empieza a portar mal y un día quiere sacar plata del cajero automático, le van a negar el poder sacar plata porque usted se portó mal, fue perdiendo puntos por conductas que tuvo aquí, por actitudes que tuvo allá, por palabras que dijo acullá. Sí, es impresionante en China. Y tal vez los chinos no están haciendo otra cosa que ser los pioneros en lo que va a terminar siendo, tal vez, la totalidad de los sistemas sociales del mundo como única manera de controlar una masa con mucho más poder que la del pasado, con mucha más capacidad destructiva, y que son capaces además de generar más destrucción porque las sociedades son artefactos más delicados y más complejos. Ya no se trata de una masa de campesinos como en la Edad Media, que a lo más podían destruir y matar al señor feudal local, pero esto no afectaba al resto del reino. Habían otros miles de unidades agrícolas que podían producir lo mismo, pero en el mundo moderno se meten algunos bárbaros a lo mejor en un servidor y pueden producir un daño planetario. Es muy complicada, muy compleja, muy sofisticada y por lo tanto muy frágil la máquina social, el sistema social hoy en día. Entonces, el problema del control ya no se va a poder llevar a cabo simplemente con cosacos a sablazo o con militares con bayoneta o metiendo preso a unos cuantos dirigentes. Va a ser mucho más difícil. Y vamos a ver cómo se las va a arreglar Trump, que supuestamente es un bárbaro, con estas masas en las calles de, por lo menos hasta este minuto en que grabo estos 10 grandes ciudades norteamericanas. Va a poder usar, llegado el caso, fuerza letal, va a tener estómago para eso. Sus propios oficiales o soldados de la guardia o del ejército van a estar dispuestas a dar ese paso. Vivimos tiempos muy distintos. No ha sido en vano el desarrollo de la humanidad durante miles de años, para bien o para mal. Es acumulativo, se acumulan nuevos factores, nuevas realidades espirituales, institucionales, económicas, tecnológicas, que determinan que lo que se podía hacer 20 años atrás o 20 siglos atrás ya sea inviable, totalmente. Así que es interesante esto. Vean ustedes lo parecido en varias cosas que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que ha sido en Chile y lo que ha sido en otras partes del mundo también. Uno ve casi los mismos tipos de personas empleando casi las mismas tácticas, los mismos vandalismos, los mismos saqueos, y la policía limitada también a los mismos métodos, cada vez más de contención más que de aplastar a la manifestación. Ni los chinos, que fueron capaces, no hace un siglo atrás, mucho menos que eso, en la plaza Tiananmen, cuando hubo una revuelta, de tirarle los tanques encima a la gente, y murieron miles de personas. Ahora no lo hicieron en Hong Kong, y probablemente no lo van a hacer. Probablemente no. Hoy es otro el mundo en que vivimos, y yo me pregunto, y este es un tema que me ha estado dando vueltas hace mucho tiempo, ¿cuáles van a ser los mecanismos de control social que se van a tener que implementar por gusto o a disgusto para que las sociedades simplemente no se derrumben en el caos total? Y antes de irme, tengo un pequeño recuerdo literario, pero les cuento además, les tengo el recuerdo de que el ajedrez es lo mejor, junto con tener un buen clima, un buen vinito en la casa, un buen ajedrez, una buena caja como las que entrega espacioajedrez.com, una caja con el tablero, con las piezas, por el precio que ustedes están viendo, y además, y quizás más importante que todo, una licencia para entrar al sitio espacioajedrez.com y usar todos los servicios que hay ahí y estar horas disfrutando
este apasionante deporte que es el ajedrez. Y sobre todo si tiene niños o nietos o sobrinos, formándoles sus mentes de buena manera. Y finalmente, si usted quiere desinfectar un recinto, que puede ser su propia casa, puede ser el interior de sus vehículos, si tiene varios o uno, lo que sea, o una bodega, o un negocio, o un sitio que no es ni negocio ni bodega, pero confluye mucha gente, llame a ozonium.cl, contáctese con ozonium.cl, ellos van a desinfectarle con ozono, un gas natural, tremendamente efectivo contra toda clase de virus y bacterias. Desde luego elimina el COVID-19, no deja residuos tóxicos y como es un gas, se expande por todos lados y cubre todo. Y sin dejar manchas ni nada como puede ocurrir con otros productos que tienen vaporización de algún líquido. Aquí no pasa nada, simplemente todos los virus paran las patas, paran las chalas y se acabó el problema. Ozonium.cl. Y me voy, porque ya estamos casi en la hora, mostrándoles un libro, uno de los que tengo empastado, un empaste no muy fino que digamos, pero empaste al fin y al cuenta, que es Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, una gran escritora francesa ya fallecida. Este Adriano es el emperador Adriano, que gobernó el Imperio Romano allá por los 130 más o menos, digamos, antes de la primera mitad del siglo II después de Cristo, en el periodo supuestamente más dorado del imperio, los emperadores de la dinastía la dinastía antonina. Este era un hombre muy vagabundo, casi no estuvo nunca en Roma, viajó por todo el imperio todo el tiempo, andaba viajando para allá, para acá, un hombre amante de la cultura griega, como era de rigor en las clases altas romanas. Y estas son las supuestas memorias, que por supuesto nunca escribió memorias que se sepa, y si las escribió no se conocen. Las memorias de Adriano que imagina la gran escritora Marguerite Yourcenar. La traducción que tengo acá de esta versión de la editorial sudamericana es nada menos que de Julio Cortázar. Siempre es bueno leer traducciones hechas por escritores. En general le chuntan más que si simplemente traduce el libro a alguien que sabe el idioma. Parte así. Se supone que está mandando una carta. Casi todo el texto de esto está basado en cartas que estaría enviando a distintas personas. Querido Marco, dice, he ido esta mañana a ver a mi médico Hermógenes, que acaba de regresar a la villa de Adriano, una villa muy bonita en Italia, después de un largo viaje por Asia. El examen debía hacerse en ayunas. Habíamos convenido encontrarnos en las primeras horas del día. Me tendí sobre un lecho luego de despojarme del manto y la túnica. Te evito detalles que te resultarían tan desagradables como a mí mismo y la descripción del cuerpo de un hombre que envejece y se prepara a morir de una hidropesía del corazón. Digamos solamente que tosí, respiré y contuve el aliento conforme las indicaciones de Hermógenes, alarmado a pesar suyo por el rápido progreso de la enfermedad y pronto a descargar el peso de la culpa en el joven Iolas, que me atendió durante su ausencia. Es difícil seguir siendo emperador ante un médico, y también es difícil guardar la calidad de hombre. El ojo de Hermógenes solo veía en mí un saco de humores, una triste amalgama de linfa y de sangre. Esta mañana pensé por primera vez que mi cuerpo, ese compañero fiel, ese amigo más seguro y mejor conocido que mi alma, no es más que un monstruo solapado que acabará por devorar a su amo. Haya paz. Amo mi cuerpo, me ha servido bien, y de todos modos no le escatimo los cuidados necesarios. Pero ya no cuento como Hermógenes finge contar, con las virtudes maravillosas de las plantas y el dosaje exacto de las sales minerales que ha ido a buscar a Oriente. Este hombre tan sutil, sin embargo, abundó en vagas fórmulas de aliento, demasiado triviales para engañar a nadie. Sabe muy bien cuánto detesto esta clase de impostura, pero no en vano se ha ejercido la medicina durante más de 30 años. Perdono a este buen servidor su esfuerzo por disimularme la muerte. Hermógenes es sabio y tiene también la sabiduría de la prudencia. Su probidad excede con mucho a la de un vulgar médico de palacio. Tendré la suerte de ser el mejor atendido de los enfermos, pero nada puede exceder de los límites prescritos. Mis piernas hinchadas ya no me sostienen durante las largas ceremonias romanas. Me sofoco y tengo 60 años.
Adriano, como digo, presidió el crepúsculo dorado, el veranito San Juan, creo que es la expresión que usa Arnold Toynbee de estos periodos en que una sociedad que ya en realidad ya no tiene fuerzas vitales para crecer, para desarrollar nuevas cosas, vive en atardecer. El atardecer que puede ser hermoso, tranquilo, pero que va a la noche, inevitablemente. Y después de Adriano, bueno, vino Antonino, después vino Marco Aurelio, y con Marco Aurelio después de él viene el inicio del fin. Un largo fin en todo caso. Las memorias de Adriano son muy entretenidas. Aprenden bastante de historia romana porque obviamente que Margaritis Yourcenar inventó estas memorias, pero no las inventó gratuitamente, las inventó sobre la base de lo que históricamente sabemos, de la época en que vivió el emperador Adriano, de las cosas que hizo Adriano, de lo que se dijo de él, de lo que dicen los historiadores contemporáneos de Adriano, etc. Muy entretenido, se los recomiendo, Memorias de Adriano. Se los recomiendo especialmente a mi amigo Nicolás, que quizás está viendo el programa y me cuesta hacerle leer algunos de los libros que yo recomiendo. Y eso sería todo, estimadas amigas y amigos. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando este estallido social en Estados Unidos. Hasta mañana.